Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Aliento de Vida. Hoy con una invitada fantástica, la ginecobstetra colombiana Ana María García Iguarán. Bienvenida y gracias por estar con nosotros en Aliento de Vida. Gracias, Natasha. Gracias por tenerme en tu programa. Es una bendición tenerte, he tenido la oportunidad de compartir contigo otros espacios donde hemos hablado precisamente del gran don, el valor de la vida. Y si hay una persona que ha sabido entender cómo es traducir su fe en su profesión y escuchar el llamado que Dios le ha hecho desde los talentos que le dio como médica y como doctora, como ginecobstetra, es esta doctora que tenemos en pantalla, una mujer muy comprometida con la defensa y la protección de la vida. Así que Ana María, antes de entrar en el tema de hoy, que es precisamente los métodos anticonceptivos o más bien contraceptivos, ¿qué te parece si empezamos con una oración? Claro que sí. Empecemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Muy bien, doctora. Vamos a hablar de un tema que nos repercute y tiene gran importancia para las mujeres de todas las edades, las que somos madres que estamos formando a nuestros hijos, y tiene que ver con los métodos anticonceptivos muy comunes, recetados por casi todos los ginecobstetras a los que yo he ido en mi vida. eh, y por eso vamos a tener una clase un poco de biología. Antes, cuéntenos un poco de su experiencia, cuántos años lleva ejerciendo su profesión y bueno, y por qué siguió esta vocación, este llamado. Bueno, yo, como tú dijiste al principio, soy colombiana, estudié medicina en Colombia y pues por las cosas de Dios terminé en Estados Unidos. Aquí me especialicé en ginecología y llevo 15 años siendo ginecóloga obstetra aquí en Estados Unidos. Entonces, al principio de mi carrera, cuando me casé con mi esposo, como que lo lógico era, bueno, vamos a usar anticonceptivos, ¿no? Y yo, no, porque para eso nos preparamos, estamos abiertos a la vida y todo, y mi esposo como que, ¿cómo va a ser? Pero vamos a tener entonces 10 hijos. Entonces nos tuvimos que hacer la pregunta, bueno, obviamente que queremos estar abiertos a la vida, pero eventualmente vamos a tener que tratar de espaciar los bebés para poder estudiar y para poder hacer las otras cosas que el Señor nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Y entonces así hicimos el estudio de los métodos de planificación familiar natural y fue cuando conocimos el método de Creighton. Entonces, nosotros desde que nos casamos hemos usado el método de Creighton, que es un método de planificación familiar natural que diseñó un ginecólogo. Entonces, cuando yo entré a la residencia a especializarme como ginecobstetra, al principio dije, bueno, en mi casa yo no voy a usar anticonceptivos, pero mis pacientes pues tienen que tener la opción, porque no todo el mundo es católico, porque bueno. Y entonces los años de residencia prescribí anticonceptivos, puse dispositivos intrauterinos, ligué trompas, hice todo. Y cuando me salí, cuando ya me gradué como ginecóloga y empecé a ver realmente todos los efectos secundarios que las pacientes se quejaban por andar usando anticonceptivos. Y además, obviamente el Señor me dio la gracia de decir, tal vez no es el momento, ya no estás para eso, más o menos. Ahí fue cuando dije, no, voy a dejar de prescribir anticonceptivos y bueno, así que Aquí estamos para precisamente hablar de eso, de los métodos anticonceptivos que creemos que lo que evitan es la concepción, pero ¿qué sucede realmente desde el punto de vista de nuestra fe, desde el punto de vista de nuestra realidad como hijos de Dios, pero también médicamente, porque ya cada vez, doctora, hay muchos más estudios que indican que los anticonceptivos tienen unos efectos secundarios en el organismo de la mujer que incluso ponen en riesgo la salud de la mujer? Pero entonces empecemos por lo básico, empecemos por cómo comienza la vida, cómo se comprueba que se formó la vida humana después del encuentro de un hombre y una mujer. La biología lo determinó desde, no sé hace cuánto tiempo, pero desde hace mucho tiempo, que en el momento en el que se unen el óvulo y el espermatozoide, o sea, ese es el momento, eso lo estudiábamos, bueno, ya cuando yo estaba, antes del nuevo siglo, ya lo estudiábamos. Una vez el espermatozoide penetra en el óvulo,
este es un organismo completamente biológicamente diferente que la madre o el padre, ¿sí? La razón es los dos gametos, el ovario, el óvulo y el espermatozoide. Cada uno tiene el complemento del origen, entonces del papá o de la mamá. Una vez que ellos se mezclan, ya no es el mismo complemento genético para el bebé. Entonces, biológicamente realmente es un organismo nuevo desde el momento de la fertilización. O sea que ese embrión que surge no es un cúmulo de células, sino que es un ser humano que está en desarrollo. Claro, claro, es un organismo diferente. Entonces, obviamente el argumento es, bueno, pero no es un humano todavía. Tú no puedes sacar un humano si tienes un embrión de pato. No puedes hacer una persona si empezaste simplemente con células de bacterias, ¿sí? Entonces, claramente, desde el momento de la fertilización estamos hablando de un organismo, de un ser humano nuevo. Ahora, la iglesia pues dice que justamente en el momento que Dios infunde el alma es el momento de la fertilización. Y en el método de Creighton, cuando yo me estaba entrenando, Dr. Hilders, que es el que describió el método, tiene como un video de una microscopía electrónica muy bonita en la que muestra el momento de la fertilización. Entonces el espermatozoide penetra en el óvulo y hay un destello de luz. Interesante. Es interesantísimo. Y le puedo decir aquí, es una confidencia que no se lo he contado a nadie. Con mi segunda hija yo sentí un destello extraño en mi cuerpo, de verdad. Yo no sé si a alguna paciente le ha contado, yo dije, ay, quedé embarazada. Sí, muchas pacientes, especialmente las mujeres que están en lo del método natural y eso, dicen, yo sé exactamente cuándo quedé embarazada porque es que en ese momento como que lo sentí, estoy embarazada. Sí, 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 yo sentí como un corrientazo, como diríamos en Barranquilla. Un corrientazo dentro de mí, yo dije, quedé embarazada y dije, Dios, esto es real, o sea, es real que cuando se da esta unión tan profunda, pues surge una nueva vida. Hablemos ahora entonces del genoma humano. Una célula sexual, o sea, el óvulo y el espermatozoide, ¿ya tiene el genoma humano completo? No, entonces la forma de mantener el complemento genético, el mismo número, todas las generaciones, es que los gametos, las células sexuales, tienen que empezar primero con los 46 cromosomas, ¿sí? Y a medida que van madurando, entonces como que la célula inmadura tiene los 46 cromosomas como todo el mundo, ¿sí? Pero entonces, a medida que va madurando, necesita ir deshaciéndose de los cromosomas. Entonces, al principio, en la maduración, lo primero que hacen es que cortan el complemento genético a la mitad, ¿sí? Antes de hacer eso pues, o sea, es un proceso, son varios pasos, pero el resumen es que al final, cuando tú tienes un óvulo que ya ovulaste o el espermatozoide ya maduro, solamente tiene 23 cromosomas, ¿sí? Exacto. Entonces, un espermatozoide no es un humano, un óvulo no es un humano, pero cuando los juntas, creas el nuevo humano. Un ser humano completamente distinto. Ahora entramos en esta explicación de biología básica, primer año para los médicos, me imagino, para hablar de los anticonceptivos. ¿Qué son los anticonceptivos, doctora? Y en realidad, ¿qué entran a hacer en el cuerpo de la mujer cuando el espermatozoide y el óvulo se encuentran? Entonces, el mecanismo que estaban tratando de bloquear es el mecanismo de la ovulación. Entonces, las mujeres tenemos un número fijo de óvulos que vamos a tener durante toda la vida. Y estos óvulos, o sea, nosotras no producimos más óvulos durante nuestra vida fértil ni nada de eso, son los que tenemos al momento de nacer. ¿Sí? Y esos óvulos igual muchos se van a perder y no se van a ovular nunca, pero el óvulo que se va a ovular necesita el efecto de las hormonas que son, siempre que dicen, ay, es que estás hormonal, es cierto. Las hormonas de las mujeres suben y bajan dependiendo del momento del ciclo y dependiendo de exactamente en qué momento estamos, vamos a tener unas arriba, otras abajo y se nota en el humor, se nota pues en todo, ¿sí? Entonces, la idea era, si tú en vez de tener las hormonas ciclando, o sea, primero una sube, cuando está baja la otra sube y eso, si tenemos el mismo nivel de hormonas todo el tiempo,
Entonces, número uno, no vas a tener a la señora ahí quejándose de que está deprimida, que está de mal genio, que peleó con el novio, whatever. Sí, pero además de todo, vas a prevenir que ese proceso de maduración del óvulo pase. Entonces, la idea original sí era prevenir la ovulación. Ok. Y realmente la mayoría del efecto es que previene la ovulación. Pero con el tiempo, lo que se han dado cuenta los científicos que han estudiado los mecanismos anticonceptivos, ¿sí? Se dan cuenta que no es 100% efectivo. Entonces, una que otra vez vas a tener una ovulación que se llama de escape. Y entonces, en esa ovulación de escape, el segundo, como el plan B del mecanismo anticonceptivo, es prevenir la implantación. Entonces, puedes quedar embarazada, pero no necesariamente se va a implantar, o sea que no te vas a dar cuenta, ¿sí? ¿Y cuántas veces pasa eso en un tramo de 10 años, que es el promedio que usan las señoras sus anticonceptivos? O sea, no No sabes, saben. porque exacto, no sabemos. Sí, lo cierto es que una vez que has ovulado, ese óvulo se puede fertilizar, puedes quedar embarazada y entonces el plan B es atacar el útero para no dejar que la capa donde el bebé se implanta, que es el endometrio, crezca suficientemente gruesa para alimentar al bebé. Entonces el bebé trata de pegarse, pero está muy delgadito y entonces pierdes el bebé y no te diste ni cuenta. Sí, y eso se sabe. Vamos a suponer las niñas que no están con relaciones y que les pusieron los anticonceptivos porque tienen el periodo irregular. ¿Sí? Esas niñas dejan de tener el periodo irregular porque tú les das primero muchas hormonas y después les dices ya no más hormonas, entonces sangran. Pero cuando tú lo haces muchas veces, la niña se empieza a quejar que tiene mucho manchado. Eso es porque la parte donde se implanta el bebé, el endometrio, con el tiempo es cada vez más delgada. Y entonces es más difícil mantenerlo y entonces la paciente empieza a quejarse que tiene manchado 10 días del mes. Sí. Y Entonces, entonces altera también el organismo de la mujer de esa manera, o sea, debilitando o reduciendo el endometrio. sí. Y eso como consecuencia futuro a las mujeres jóvenes les puede tener implicaciones a la hora de tener hijos. Pues los artículos que están publicados dicen, no, una vez que tú dejas de hacer el estímulo constante de la hormona, ¿sí? Una vez que ya entonces la señora va a tener otra vez sus hormonas ciclando común y corriente y el endometrio va a responder común y corriente y ella va a quedar igual fértil y con posibilidad de embarazarse rápidamente. Ahora, en mi experiencia, y obviamente yo no puedo decir que eso es ley, pero en mi experiencia hay muchas mujeres, no todas, pero hay muchas mujeres que dejan los anticonceptivos hormonales y se demoran en quedar embarazadas un año, ¿sí? Algunas mujeres no han quedado embarazadas. Ahora, puede que no sea porque el anticonceptivo las volvió infértiles, sino porque antes de tener el anticonceptivo nunca se hicieron la evaluación. Entonces, nada, ahora 10 años después, pues llevamos 10 años con el mismo problema y es más difícil embarazarte. Claro. ¿Cuáles serían, digamos, las consecuencias médicas que tienen los anticonceptivos en el cuerpo de la mujer que usted puede palpar desde su experiencia y que ha podido investigar también? Bueno, entonces, y esto es algo que la gente que produce anticonceptivos y que está a favor de los anticonceptivos, lo ponen en la letra chiquita de la caja, ¿sí? Entonces, sí, esto te puede dar coágulos de sangre, ¿sí? Solamente, y el coágulo se te puede ir al pulmón y te puedes morir de una embolía pulmonar, pero aparte de eso, todo bien. No pasa nada. Exacto. Te puede subir la presión si tienes la predisposición a tener hipertensión, ¿sí? Ellos dicen que disminuye, que si tú usas anticonceptivos por 5 años vas a disminuir el riesgo de tener cáncer de seno. Ahora, en mi experiencia es al contrario. Señora que tiene cáncer de seno, uno le pregunta, señora, ¿cuántos años usaste anticonceptivos? Todas te dicen 5 años o más. O la gran mayoría te dicen 5 años o más. La señora que tuvo varios bebés, ¿sí? Que dio pecho, y esa es la señora a la que no le da cáncer de seno. Mm. Entonces, a mí me hace pensar que
hormonas modificadas, las hormonas de los anticonceptivos, que están modificadas para que te mantengan estable, no puedas ovular, bla, 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 sí, tienen algo que puede que, o sea, que de todas formas el tejido mamario reacciona. Y yo creo que eso tiene algo que ver con cómo ha aumentado el número de cáncer, de pacientes con cáncer de seno en los últimos, no sé, 50 años. Wow. Sí, sí, recuerdo que algún día, y hace muchos años, por supuesto, era una adolescente y yo me brotaba, tenía acné. Y iba donde la ginecóloga, donde la dermatóloga, y me mandaban de un lado a otro hasta que decidieron mandarme anticonceptivas. Y me las tomé del desespero que tenía porque quería quitarme el acné, adolescente desesperada, y mi mamá por el otro lado me decía, no te tomes eso, no te tomes eso. Y la verdad es que a mí me cayeron tan mal, le doy gracias a Dios, me alteraron por completo el organismo, me venía el periodo de una forma irregular casi todo el mes. Y después eran unas pastillas que en ese momento estaban de moda, doctora, que se las recetaban por lo menos a todas las niñas de mi edad. Y recuerdo que después las mandaron a sacar del mercado porque estaban vinculadas con con lo que usted mencionó al principio, trombos, Sí, con, con coágulos de sangre, con exacto. coágulos de sangre. Mandaron a retirar esas pastillas, más el laboratorio fue demandado a nivel mundial. Recuerdo que en Francia prácticamente fue donde se desarrolló toda esta investigación. Porque encontraron una pelada que se murió, o sea, la encontraron Esa- muerta en el apartamento porque había hecho una embolia pulmonar. Y Ujú. eso, o sea, ese es el caso publicado, ese es el caso que todo el mundo se enteró, pero yo en mi práctica he visto eso. Y cuando yo todavía prescribí anticonceptivos, en una semana me pasó 2 veces. Entonces, una pelada joven que no, que yo quiero anticonceptivos, lo que sea, le puse los anticonceptivos y a la semana me tocó admitirla porque tenía un trombo en uno de los brazos, que es rarísimo. O sea, si a uno le va a dar un trombo, le va a dar en la pierna, pero no en un brazo. Un trombo Mm. en una arteria o en un brazo es una cosa súper rara. Lo único que esa niña había hecho diferente era que se había empezado a tomar las pastillas anticonceptivas. Ok, al final de la semana, después de que admití a esa paciente, al final de la semana me llamaron porque otra paciente mía, ya más grandecita, una señora 40 y pico de años, que estaba con sangrados anormales y yo le había puesto solamente progesterona, o sea, la inyección de Depopro era para pararle el sangrado porque la señora estaba desesperada. Entonces yo le dije, te voy a parar el sangrado y cuando ya no estés anémica te voy a operar. Entonces le di la inyección y pasó que esa semana justo que había admitido a esa niña con los coágulos en el brazo, esa señora llegó admitida con una embolía pulmonar, o sea, el coágulo estaba en el pulmón, casi se muere, gracias a, bueno, lo único que le habíamos dado diferente había sido la inyección de De progestaje. profesional. Cuando yo vi eso, yo dije, va, déjame un momentico, déjame, yo miro esto porque estos no son complicaciones bobitas. Ay, no, estás mucho más sensible, no te preocupes. Ay, te engordaste un poquito, eso no es nada. Ay, no puedes dormir. No, no, estás deprimida. Que es lo que las pacientes te llaman a las 2 de la mañana y te dicen, yo me siento mal, yo nunca he sido así, estoy peleando con mi novio, tengo manchado todo el tiempo. Y uno dice, ay, no, es que la paciente es consentida. No, no, Ujú. no es que la paciente es consentida, es el efecto de los anticonceptivos, ¿sí? Pero ya cuando yo estoy hablando de que se me pueden morir las pacientes por lo que yo les estoy dando, ya ahí entonces dije, no, no, vamos a dejar de prescribir estos anticonceptivos ahora mismo. Así que además de todos esos riesgos que implican en la salud de la mujer, aquí hay que aclarar que no todas las mujeres le pasa porque ahí salen las mujeres. Yo llevo tantos años tomándomela y no me ha pasado nada, pero yo diría que los organismos reaccionan de una manera distinta y hay organismos que manifiestan inmediatamente, pues que están tomando algo que no deben tomar. Hay organismos que nunca lo manifiestan o que lo manifestarán en un futuro. Claro, el ejemplo es el mismo del cigarrillo. Hay muchos pacientes que te dicen, pero yo he fumado por 40 años y a mí no me pasa nada, yo puedo correr una maratón, yo no tengo tos, yo no tengo cáncer de pulmón y se mueren de que los atropelló un carro o de que cualquier otra cosa y no de cáncer de pulmón. Pero eso no quiere decir que el efecto del cigarrillo es que daña los pulmones y te aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. O sea, eso no se puede negar. ¿Sí? Exacto. Sí, claro, hay muchas mujeres que te van a decir, a mí nunca me pasó nada, yo me sentí siempre muy bien, gracias a Dios que me tomé las anticonceptivas porque ya dejé de sangrar, pero ese no es el caso de la mayoría. La mayoría de las mujeres sí notan un cambio, especialmente un cambio aquí,
empiezan a decir, no, yo estoy desesperada, estoy deprimida, ya no puedo dormir, ahora me da por comer, yo no sé por qué estoy llorando, y es el efecto de las anticonceptivas. Sí. De hecho, hay un artículo, o sea, hay varios artículos en realidad que demuestran que las mujeres que están tomando anticonceptivos empiezan a gravitar hacia hombres que son menos masculinos, ¿sí? Entonces, ahí está como el éxito del metrosexual. La Ah, muchachita que está atraída a un metrosexual es la peladita que está usando anticonceptivos. Mientras que, no se lo- Mientras porque que, está ¿qué? todo estable. Mientras que cuando tú tienes esos cambios hormonales, vas a buscar un hombre que sea más macho, al estilo pues más masculino, más agresivo, vamos a decirlo de esa manera. ¿Sí? Exactamente. O sea, que sea Entonces, como más protector, más, exacto. sí, sí, más hombre en su naturaleza masculina de ser protector, de ser cuidadoso, de no ser como tan egoísta, tan centrado en sí mismo. Varía la cosa sustancialmente. Qué interesante ese estudio, vale la pena leerlo. Así que podríamos decir que el anticonceptivo, doctora, que además se lo recetan a uno desde que Como de agua. muy jovencita, sí, o sea, a partir de qué edad están recetando los anticonceptivos. Los pediatras lo recetan. Imagínate, o sea, qué locura. No solo alteran la salud física y mental de la mujer, sino que también hacen que las mujeres pierdan a sus bebés, o sea, están generando abortos sin Exacto, que la muy mujer se dé temprano. cuenta. Exacto, porque es muy temprano. Si tú solamente tienes el huevo fertilizado, ¿sí? Y no se puede pegar, nunca vas a tener una prueba de embarazo positiva, ¿sí? Mm. Y no vas a tener tampoco un retraso que te va a alertar a hacer la prueba de embarazo, ¿sí? Entonces, por eso es que digo que no tenemos un dato claro de cuántas veces pasa, especialmente en alguien que ha usado anticonceptivos por muchos años. No sabes realmente cuántas de esas ovulaciones de escape has tenido, ¿sí? Así que no son en realidad anticonceptivos, o sea, la palabra anti no necesariamente cabe ahí. Exactamente. Obviamente, el mecanismo de acción principal es prevenir la ovulación, pero también son abortivos, ¿sí? Lo que pasa es que no sabemos cuál es la relación entre el uno y el otro. Exactamente. Bueno, y ahora, ¿qué son los contraceptivos? ¿Cómo entendemos y cómo funcionan los contraceptivos? Um, bueno, realmente yo pienso que esas dos palabras las usamos sin diferencia, ¿sí? Es más apropiado decir contraceptivos, porque tú realmente lo que quieres es que al final la señora no tenga un embarazo clínico, ¿sí? Así haya ovulado y así haya tenido fertilización y toda la cosa, lo que tú quieres o la intención usando anticonceptivos es realmente contraceptivos, ¿sí? Entonces, es lo mismo, pero hay otros métodos, ¿verdad? Entonces tienes las pastillas anticonceptivas que están tratando de prevenir la ovulación. Tienes los métodos, los dispositivos intrauterinos, entonces lo que estás haciendo ahí es irritar el endometrio para que a pesar de que haya habido una ovulación normal y haya habido fertilización, no puede haber implantación. Entonces el dispositivo intrauterino de cobre, esa es la forma en la que lo hace. Genera una inflamación crónica en el endometrio para que no se pueda implantar el bebé. Entonces, el que tiene progesterona, el dispositivo intrauterino con progesterona, dice, además de que hay una inflamación crónica porque tienes un cuerpo extraño, además de eso voy a adelgazar el endometrio para que seguro no se pueda pegar el bebé. Entonces, el dispositivo intrauterino sin duda es abortivo principalmente. Tienes los métodos de barrera en los que tú estás realmente previniendo que se unan el espermatozoide y el óvulo. Tiene entre comillas, la desventaja de que realmente no es un método muy efectivo. ¿Sí? ¿Qué otros métodos anticonceptivos tienes? Bueno, tienes los métodos quirúrgicos que son permanentes. ¿Sí? ¿Cómo funcionan esos métodos? La ligadura de trompas, por ejemplo, cuando yo estaba en residencia, cortábamos un pedacito de las trompas, ¿sí? Y ya. Y yo en mi carrera he visto 3 mujeres que se han hecho la ligadura de trompas y de todas formas han llegado embarazadas. O sea, ningún método es 100% efectivo, ¿sí?
Pero la idea es, vas a cerrar la autopista, entonces pues el óvulo nunca va a poderse encontrar con el espermatozoide, ¿sí? Ahora, las pacientes que ahora se están haciendo ligaduras de trompas, no son ligaduras de trompas, les sacan la trompa entera. No. ¿Y por qué? Con la excusa de que es la trompa la que tiene el aumento del riesgo para cáncer de ovario. Entonces vamos, como ya no quieres tener hijos, vamos a sacar toda la trompa para que no te dé cáncer de ovario. Ok, entonces cuando las mujeres se arrepienten porque un alto porcentaje, yo diría hasta el 50% de las mujeres que se hacen una ligadura de trompas se arrepienten de habérsela hecho, ya no tienen trompas, ya no hay manera de que la resuelvas. O sea, por lo menos en mi época, cuando yo hacía ligaduras de trompas, tú cortas un pedacito y puedes tratar de hacer una reanastomosis, o sea, volver a conectar la trompa. Nunca había sido súper efectivo, pero por lo menos está la posibilidad teórica. Pero ahora sacan toda la trompa. O sea, una vez que se hace eso, la paciente ya no tiene manera de revertir a la vida de fertilidad. Los hombres se hacen la vasectomía, que es el mismo concepto, pero en los túbulos seminales, ¿sí? Que son como la trompa del hombre que lleva el semen hasta la eyaculación. Entonces, los urólogos ahora dicen, no, lo puedes revertir. Es el mismo concepto. Igual no van a sacar todo el túbulo seminal como hacen ahora con las mujeres, pero es el mismo concepto. Realmente está diseñado para ser un método permanente, ¿sí? Que cuando el señor se arrepiente por la razón que sea, por lo menos puedes tratar de corregirlo, pero no es que la corrección sea 100% efectiva. Entonces, pues es una forma de mutilarse sin necesidad, diría yo. O sea, no es que, ay, a mí me molesta tener 5 dedos, entonces me voy a cortar el pulgar. Mm. No. Total, no lo había visto así, no lo había visto así porque lo hacen ver y ahora está muy de moda, mencionas tú el tema con los hombres, está muy de moda que los hombres se hagan esa cirugía porque entonces la mujer dice, no, ya yo me he cuidado toda la vida, entonces ya yo quiero que tú resuelvas y porque no queremos tener más hijos. Pero mire cómo lo mencionaba y cómo lo explica usted, se está mutilando una parte del cuerpo innecesariamente, donde además tienen que alterar su organismo. O sea, cuando tú modificas algo de tu cuerpo, algo, una estructura de tu cuerpo, una parte de tu cuerpo, tiene que haber consecuencias, doctora, médicamente. Sí, bueno, los urólogos insisten en que no, que efectivamente no hay problema, no hay un aumento de riesgo de dolor pélvico crónico, por ejemplo, ¿sí? O cáncer de testículo, nada de eso. Ellos dicen que no. Yo no puedo decir porque yo igual no veo hombres, ¿sí? Por lo menos no en una manera consistente. Yo conozco un paciente que se hizo la vasectomía y a los 6 meses lo diagnosticaron con cáncer de testículo. Yo no sé si tuvo una cosa que ver con la otra, es solo un caso en 20 años, pero ahí está. Sí, he tenido un par de pacientes que después de haberse hecho la vasectomía me han venido a decir, no, sí da dolor pélvico crónico, pero ¿qué vas a hacer? Es preferible a no tener, a tener 10 hijos. Ok, Mm. ok. Yo personalmente, o sea, yo le digo a todos mis pacientes, no vale la pena, realmente no vale la pena. Y es lo que yo les digo a las mujeres, les digo, tú no tienes que llenarte de hormonas, él no tiene que hacerse una vasectomía, es simplemente aprender a conocer cuándo estás fértil. Y entonces, basada en esa información, tú decides si vas a tener un momento de intimidad con tu esposo hoy o no. Sí. Exactamente. Y a ese punto quiero llegar, pero antes quiero preguntarle sobre las consecuencias del dispositivo intrauterino. Me impactó muchísimo saber lo que pasa con el endometrio. ¿Cuáles son los riesgos y los efectos de ese dispositivo? Bueno, la compañía que hace los dispositivos te dice, no es nada. Una vez quitas el dispositivo, pues ya la inflamación se va y las hormonas van a volver a estimular el endometrio de una manera normal y no va a haber ningún problema. Sí, claro, excepto que para poder tener el dispositivo dentro del útero, todos los dispositivos que se usan actualmente tienen unas tiritas, ¿sí? Para que queden colgando y uno las pueda ver cuando pones el espéculo, puedes ver las tiritas en la vagina. En el pasado esas tiritas eran como un cordón,
Entonces era fácil para las bacterias como subir por el cordón arriba y entonces contaminar el endometrio. Entonces, esas mujeres que tenían los dispositivos viejos tenían mucho más riesgo de tener enfermedades pélvicas crónicas, infecciones pélvicas crónicas, abscesos, y la gente, o sea, en Latinoamérica te pueden decir historias de terror de señoras que perdieron el útero por infecciones muy severas. Mientras eso no es lo que pasa ahora, de todas formas está por lo menos la idea teórica de que puede haber una contaminación porque tienes que pasar por la vagina para llegar al útero y el útero no debe tener bacteria, ¿sí? Es difícil saber realmente cuánto de esta contaminación va a tener algún efecto en el futuro. Pero, pues sí, ese es como el mayor efecto. Y hay mujeres que nunca recuperan la habilidad del endometrio de engordarse, de engrosarse y después tener una menstruación normal. Hay mujeres que nunca más vuelven a tener menstruación pues suficientemente abundante para acomodar un bebé. Es lamentable que uno va a muchos médicos, muchos ginecólogos y nada de esto lo hablan con el paciente, todo lo hacen ver que es lo más normal, lo más natural, lo más común y por eso muchas mujeres caen en este tipo de medicamentos, de medicinas toda su vida, porque creen que es lo más normal, doctora, que es lo más natural. Nunca nos hablan de los métodos naturales, de escuchar nuestro cuerpo, de conocernos como mujer, de conocer la maravilla que hay en nuestro cuerpo y de cómo todo tiene un ciclo y tiene un orden y en la medida en que uno va conociéndose, pues puede tener también ese autocontrol de decir, miren, yo sé que hoy puedo quedar embarazada, entonces hoy no vamos a tener relaciones. Hay un autodominio, hay un control que Dios nos dio, una razón y una capacidad que Dios nos dio para regularnos, que ya no queremos tenerla y dejamos que sea la ciencia, dejamos que sean supuestamente todas estas panaceas que vengan a decirnos y a dejarnos hacer las cosas como queremos y nos olvidamos de las graves y grandes consecuencias que puede tener en nuestra salud física, en nuestra salud mental. Usted ha hecho una recomendación valiosísima y son los métodos naturales. Usted los ha vivido, los ha utilizado, sabe cómo funcionan. Además, me imagino que a las pacientes que se lo permiten y que quieren, les enseña cuáles son esos métodos naturales que podemos las mujeres tener a la mano y que podemos hacer uso de ellos. Bueno, hay muchos métodos naturales, todos con diferentes énfasis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el método natural más fácil que puedes usar, y lo usan muchas mujeres que no tienen relaciones sexuales, es poner el calendario en el celular. Todo el mundo tiene el tal Flow App. Entonces, básicamente lo que hace la mujer joven es que dice, ok, me vino la menstruación hoy, entonces hoy, pasado mañana, bla, 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 4 días de menstruación. Y cada vez que te viene la menstruación, tú la grabas. El celular te hace un método matemático y te dice, ok, tu ciclo está entre 28 y 30 días, tarará, entonces tu periodo fértil va a ser más o menos entre aquí y aquí. O sea, es muy fácil de usar porque lo tienes en el celular, lo pones y ya estás, ¿verdad? Tiene la desventaja que si no eres regular, pues los días fértiles puede que estén un poquito corridos. Entonces no tiene la efectividad de hacer algo que es basado en examen físico. Pero es muy bueno, sobre todo para las mujeres que no están con relaciones sexuales. Por lo menos te da una idea cuándo te va a venir, ¿sí? Te da una idea, puedes ahí anotar qué síntomas tienes antes de que te va a venir la menstruación, qué tan fuerte es. Por lo menos te da algo para llegar a donde el ginecólogo a decir, mira, estoy sangrando mucho, está sangrando mucho rato, tengo sangrado intermenstrual, whatever. Okay. Un poquito más complejo que eso son los métodos que incluyen el examen físico. Entonces, tienes los métodos, por ejemplo, el método que a mí me gusta, que yo siempre usé en mi casa y que es el que yo le enseño a mis pacientes, es el método de Creighton, en el que tú básicamente cada vez que vas al baño, tú vas a mirar, cuando te limpias, vas a mirar si tienes algún signo de fertilidad. ¿Estás lubricada o seca? ¿Tienes moco? Y si tienes moco, ¿cuál es la característica del moco? Notas que el moco está transparente, que se estira, que te sientes lubricada o no. Y dependiendo de cuál es el signo más fértil del día, eso es lo que vas a notar al final del día como un diario que nosotros le decimos la tabla, ¿sí? La ventaja entre el método del calendario y el método de Creighton es que tú vas a tener datos de todos los días del mes, no solamente el día que te viene la menstruación, ¿sí?
Entonces, al saber cómo es tu observación todos los días del mes, el ginecólogo que sabe leer la tabla va a poder decir, mira, tienes un patrón que no estás ovulando, o tienes las hormonas desbalanceadas de esta manera, o tienes endometriosis. O sea, ya teniendo los datos de todos los días del mes, es mucho más fácil hacer un diagnóstico médico y tratarlo de la manera que se necesita. ¿Ok? Hay otros métodos que son una combinación entre el calendario y examen físico. ¿Sí? Por ejemplo, se llama el, el método de Marquette. El método de Marquette lo que hace es que coges tus temperaturas y coges tu ciclo menstrual y basado en cuándo se sube la temperatura, vas a decidir cuándo estás fértil versus no fértil. ¿Okay? Ese es un muy buen método y se ha usado por largo tiempo en las parejas que son religiosas y eso, y dicen, yo tengo que asegurarme que no voy a quedar embarazada porque ya tengo 40 años y tengo 8 hijos, o porque mi hijo tiene autismo y no puedo estar, lo que sea, ¿sí? Esas mujeres dicen, es que no puedo quedar embarazada, son muy serias en tomarse su temperatura todos los días, en hacer la tabla de la temperatura, ¿sí? Y requiere un periodo de abstinencia mucho más largo que las mujeres que usan el método de Creighton, porque las del método de Creighton saben exactamente, aquí estoy fértil, mientras que las que usan el método de Marquette dicen, presumiblemente estoy fértil hasta que ya sé que ya ovulé y ya no estoy fértil. Entonces, esa es la diferencia. Hay otros métodos nuevos que a las mujeres, a las millennials y las más jovencitas les gusta mucho, porque dicen, no tengo que pensar. Parece que el método de los Ozempic es el método que les gusta a las niñas jóvenes. Yo no tengo que pensar. Entonces hay un monitor. Entonces en la mañana tú te levantas y haces una prueba de orina que te va a decir los niveles hormonales. Y entonces el algoritmo va a mirar tus hormonas y va a decir, hoy estás fértil, hoy no estás fértil. Es una versión mucho más tecnológica del método de Creighton. Cuesta caro, pero si tú quieres saber, o sea, yo tengo muchas mujeres que me dicen, no, es que la bendita tablita, la Se me observación, olvida. hijo, se me olvida. Exacto. O es una jartera porque siempre tengo moco, entonces yo nunca sé cuándo estoy, bueno, lo que sea. Esas mujeres compran el monitor, hacen la prueba de orina y saben sí o sí estás fértil o no estás fértil. ¿Sí? Hay varias compañías ahora, pero la primera que lo hizo se llama Mira, M-I-R-A. Ok. Y mides 4 hormonas, que son las hormonas básicas para definir si vas a ovular o no vas a ovular, y es, pues, obviamente muy eficiente. Lo que hay son métodos, lo que nos falta son ganas de conocernos Exacto. más, de estudiarnos, de comprometernos con la vida, de comprometernos con el orden de las cosas, doctora, y de saber que entre menos estemos contaminando nuestro cuerpo con pastillas, con dispositivos, con hormonas que no necesitamos, pues vamos a tener una vida mucho más saludable, más plena y seremos más libres porque finalmente no somos esclavos de nada, no tenemos que ir asustadas al ginecólogo, ay, es que me dio esto, me dio lo otro o me siento mal. La verdad es que a mí las anticonceptivas, le doy gracias a Dios que cuando me la mandaron me cayeron mal. A muchas mujeres les pasa, pero hacen caso omiso a eso. O sea, creen que es normal y viven toda su vida así, o por lo menos 10 años que se toman las pastillas. Sí, exactamente. Eh, exacto, eso, pues eso es lo que te digo, el método de los Ozempic. Todo el mundo quiere estar delgado, apuntado a Ozempic para no tener que tener hambre. La misma cosa. Yo quiero poder tener relaciones todos los días y no quedar embarazada. Bueno, pues es que no funciona así. Tienes que aprender a controlarte. Entonces, lo que tú dices es cierto. Métodos naturales es lo que hay. Lo que nos falta es ganas. Pero yo noto que, que muchas de las mujeres jóvenes dicen, ¿sabes qué? Yo sí quiero aprender a conocer mi cuerpo. Así no sean religiosas. No, yo no quiero usar anticonceptivos, enséñame el método y funciona muy bien. Las mujeres jóvenes están mucho más abiertas que las mujeres de mi edad cuando estábamos a esa edad. Wow, eso le iba a preguntar, ¿cómo ve hoy a las pacientes, a las jóvenes con tanto? Es que hoy hay más acceso a la información, son cada vez más los estudios que nos están alertando, mira, las anticonceptivas no te funcionan, pueden generar distintos efectos secundarios en tu cuerpo. Entonces, eso le quería preguntar, ¿las jóvenes ya están entendiendo esto y cuáles son los, digamos, el nivel de protección que tienen los métodos naturales frente a los anticonceptivos? Um,
depende de si lo estás usando bien. Sí, ahí es donde está el problema. Tú tienes que estar comprometida a hacer la observación, a hacer la tabla, a tomar la muestra de orina, ¿sí me entiendes? Si no lo usas, pues no va a funcionar, ¿sí? Mientras que el método anticonceptivo, el método que es tómate una pastilla, es lo mismo, el método de los Ozempic. No quiero tener que pensar, no quiero tener que, ay, no, voy a contar calorías, voy a mirar. No, me inyecto una vez a la semana y ya sé que no voy a comer tanto que me voy a engordar. Pues es la misma idea. Entonces, y eso es lo que explotan las farmacéuticas. Mira, no vas a tener que estar pensando que si estás fértil o no fértil, simplemente ponte esta inyección, ponte este anticonceptivo, hazte esto y ya vas a estar bien. ¿Y cuáles son si uno hace bien, o sea, si uno es comprometido con sus métodos Son naturales? mucho más efectivos en prevenir un embarazo que los métodos artificiales. O sea, Mucho más. 99, sí, 99, o sea, la misma efectividad de la ligadura de trompas. Mientras que el tomarte la pastilla todos los días es 80%. El condón es 65%, 70%. Sí. Y las mujeres que son irregulares en su periodo, ¿les funcionan los métodos naturales? Porque ese es otro de los argumentos. Ay, es que yo soy irregular. Sí. Bueno, para eso está el Mira. O sea, tú haces tu medición urinaria y eso te va a decir sí o no. O usas el método de Creighton que te va a decir basado en tu moco sí o no. Pero tienes que tener la disciplina de hacerlo todos los días. Obvio que el teléfono no te va a poder ayudar mucho si eres irregular. Pero pues para eso hay varias opciones. O sea. Hay muchas opciones. Ojalá nos hablara más de esas cosas y esos temas en nuestra adolescencia para que conociéramos todos estos métodos. Me alegra mucho y me produce mucha esperanza saber que sus pacientes jóvenes sí les interesa y sí se dejan educar en estos métodos naturales y cuiden de su organismo, cuiden de su cuerpo y ese cuerpo tan perfecto y esos ciclos tan perfectos que Dios le dio a la mujer, que sí nos hizo hormonales, eso sí no lo podemos negar. No sé por qué jugó con nosotros de esa manera. Es parte del saborcito de la vida. Exactamente, le puso un spicy y un picantico a nuestra vida. Pues doctora, muchísimas gracias por esta explicación tan puntual, tan directa. La invitación es a que se cuestionen, a que se pregunten, a que eduquen bien a sus hijos, a sus hijas con respecto al valor que tiene la vida, a ese regalo maravilloso que ocurre cuando un hombre y una mujer dentro del matrimonio tienen una relación para dar vida y para que Dios sople su aliento. Exactamente. Gracias por invitarme, Natasha. Un abrazo enorme, Dios la bendiga y a todos ustedes muchas gracias por escucharnos. Compartan este video con el mayor número de personas que puedan para que lleguemos a muchos corazones, a muchos jóvenes, para que aprendan a cuidarse de forma natural y para que entiendan que la vida es un regalo y una bendición del cielo. Nos vemos en otra entrega de Aliento de Vida. Ok, chao. Te invito a que compartas este contenido con las personas que lleguen a tu corazón. Comparte este contenido para que sigamos creciendo, para que sigamos llegando a más corazones y para que sigamos creciendo en nuestra fe, en nuestras creencias, en esa búsqueda por la verdad y por nuestra esencia.